Nos hemos preparado para este momento. No somos espectadores, no nos quedaremos en la banca. Somos un equipo llamado a salir a la cancha con un mismo propósito: que el nombre de Jesús resuene en todo el mundo. Sabemos que los rivales son difíciles, hay oposición, cansancio y una cultura que juega en contra. Pero no entramos al campo con miedo, sino con confianza. Porque Jesús ya venció y su victoria determina el marcador final. En cada jugada recibimos dirección del Espíritu Santo. Nos da su estrategia y autoridad, pues tenemos un mensaje que debemos entregar. Lo anunciaremos desde nuestra casa hasta las naciones, porque somos una iglesia para todo el mundo. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor como ofrenda para Él y para que Él se sienta grato de que vinimos a este lugar para adorar su nombre? Tengo gozo, placer de poder estar acá nuevamente y ver sus rostros, los que están aquí en el CCI, los que están en los puntos, y particularmente queremos extender esta ofrenda de palmas a los diferentes puntos porque la presencia del Señor está en este lugar. Y una gran serie se ha desarrollado particularmente para entender que somos una iglesia por todos y para todos. Y Pastor Ronnie nos entregó una prédica muy importante, Conexiones Divinas, y nuestro buen amigo Antulio Castillo, una prédica que habló a nuestro corazón, puertas milagrosas, enfrentando el poder terrenal, con la única finalidad de que usted y yo podamos constituirnos en aquellos que anuncian el Evangelio de la Buena Noticia a la luz de este estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos. Así que lo que el Señor tiene hoy para cada uno de ustedes ha sido titulado de la siguiente manera: Evangelio y Cultura, un mensaje para todos. Y esperamos poder ser enseñados e instruidos por la palabra, y particularmente que podamos tomar una decisión formal y fundamental de que tanto ustedes como mi persona podamos constituirnos en testigos del poder transformador del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ¿creemos que hemos sido transformados por el poder de la gracia? Yo creo, yo lo sostengo y yo lo predico. Y por eso cuando hablamos del libro de los Hechos, no podemos dejar de recordar que el autor y escritor de los dos tomos, tanto del Evangelio como el libro de los Hechos, fue colaborador del apóstol Pablo. Me refiero a Lucas, el médico, que lo relata Filemón, verso 24, o Colosenses capítulo 4, verso 14. Es más, los documentos extrabíblicos como el Canon de Muratori confirma que el autor de estos dos documentos, o de este documento que incluye, por supuesto, las palabras, los hechos y la obra de Jesús, nuestro Señor, también es el mismo escritor del libro que nos relata el Cristo resucitado, pero también particularmente cómo en el poder del Espíritu Santo la iglesia crece, y particularmente qué está sucediendo con los hechos de los apóstoles. Esta obra fue escrita aproximadamente entre el año 60 y el año 62. ¿Por qué creo yo que en este tiempo se desarrolló este escrito? Particularmente porque no se hace mención de Ananías, que toma la responsabilidad de dirigir el Sanedrín en el año 63, después que Caifás desaparece en escena. Tampoco se hace mención de la persecución de Nerón a los primeros cristianos en el año 64, ni mucho menos se hace mención de lo que va a acontecer entre el año 66 y el año 70, donde se producen las revueltas judías, los problemas de sedición en Jerusalén y más allá de Jerusalén, y por supuesto que esto terminó decantando en la destrucción del templo y de la decadencia de Jerusalén en el año 70. Por eso los eruditos y los expertos creen que Lucas, el médico, discípulo del apóstol Pablo, escribió esta obra para relatar los hechos de cómo el Evangelio va avanzando, primero con los judíos, capítulo 1 al capítulo 10, y posteriormente con los gentiles del capítulo 11 en adelante. Lucas está escribiendo, según la tradición y según como a usted se le ha enseñado, a un personaje específico, excelentísimo Teófilo. Pero aquí quiero revolver un poco sus mentes para que podamos aprender algo más que encontramos a la hora de estudiar el texto bíblico, porque les quiero decir que no sabemos principalmente o fundamentalmente si Lucas está escribiendo a un personaje o está escribiendo a una nube de testigos. ¿Por qué? Porque el término Teófilo es una palabra compuesta que significa amigos de Dios. Y particularmente cuando uno analiza el texto,
Literalmente una traducción sería algo así como aquellos que con excelencia se constituyen en amigos de Dios o aquellos que con excelencia aman a Dios. Por lo tanto, lo que yo traigo aquí es romper todo lo que ustedes le enseñaron, no mentira, en su vida, pero no sabemos si fue a un personaje específico, Teófilo, o a una gran cantidad de personas que aman y se constituyen en amigos de Dios. Lo que sí, como cada vez que tengo la posibilidad de predicar, es que el autor principal de este documento, como a lo largo de toda la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de Lucas, de poder detallar en el primer tomo los hechos, las obras y el mensaje de Jesús, y en la segunda parte, en el libro de los Hechos, hablar de cómo el mensaje del Cristo resucitado comienza a llegar a diferentes lugares en el poder del Espíritu para que las personas puedan entender y comprender el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el libro de los Hechos particularmente tiene dos grandes divisiones. La primera de ellas uno la puede ver en el texto bíblico, capítulo 1, verso 8, que dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que Lucas deja bien claro el propósito de este documento. Y el propósito es que usted, como mi persona, nos constituyamos en testigos por medio del poder del Espíritu Santo para anunciar las verdades del Evangelio, para anunciar la buena noticia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran misión y el gran propósito que tiene Lucas para decir a todos aquellos que han abrazado la fe en Jesús que nos tenemos que constituir con la misión que Dios ha establecido. Es particularmente anunciar el mensaje del Evangelio. Y la gran pregunta, no solo los que estamos aquí, sino los que están en los puntos, particularmente, ¿cuántos de ustedes se quieren constituir en testigos del mensaje del Evangelio? Yo quiero constituirme en testigos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo único que puede transformar su vida, mi vida y la vida de toda la sociedad, partiendo por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por supuesto hasta todos los rincones del entero planeta. Y como ustedes pueden apreciar en el mapa que estaba a mis espaldas, el Evangelio fue progresando y fue avanzando. Por eso el propósito de Lucas no solo es establecer fundamentalmente que usted y yo tenemos una misión, sino también la segunda parte del libro es dar una serie de informes para que la iglesia pueda entender cómo la palabra del Señor es anunciada, transforma vidas y repercute en el desarrollo de la sociedad. Por eso en este cuadro yo les presento los diferentes informes, que son 7, que están a lo largo de todo el texto del libro de los Hechos escrito por Lucas. El primer informe lo encontramos en el capítulo 2, verso 47. Las Escrituras dicen: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el segundo informe, capítulo 6, verso 7, Lucas dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén, porque ese fue el mandato. Vean el informe número 3 de parte de Lucas, capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. El informe número 4, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, capítulo 12, verso 34. Es decir, queridos amigos, como usted puede darse cuenta, Lucas tiene como propósito sentar las bases de la misión del pueblo de Dios, de la iglesia, de ser testigos del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, partiendo por Jerusalén, Judea, Samaria y por supuesto en los siguientes informes llegando a todo el vasto imperio y todo el mundo de la tierra fértil o el antiguo cercano oriente. Por eso en el informe número 5 de los avances del Evangelio, en el capítulo 16, verso 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Informe número 6, capítulo 19, verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y cuando termina este documento, Lucas, para ratificar el fiel cumplimiento de hombres y mujeres que obedecieron a la voz de Dios, capítulo 1, verso 8, de ser testigos, la palabra del Señor dice que Pablo recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Capítulo 28, verso 30 y verso
verso 31. Es decir, usted y mi persona somos producto de la obediencia de hombres y mujeres que decidieron ser testigos del Evangelio. Por eso usted y yo estamos aquí en este lugar, en los diferentes puntos, en los cines, a través de las diferentes plataformas, porque particularmente nosotros hemos sido producto de la obediencia de aquellos hombres y mujeres que decidieron ser fiel al llamado de Dios. ¿Y cuál es ese llamado de Dios? Que usted y yo nos constituyamos particularmente en testigos de la gracia del Evangelio. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren convertirse en testigos de ese poder transformador? Yo quiero anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, con la finalidad de ser obedientes en el poder del Espíritu, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por supuesto hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque queremos una iglesia para todos y por todos en el poder del Espíritu. Y eso requiere un grado de suma responsabilidad de nuestra parte de aceptar este llamado, porque no es solo para algunos, el llamado particularmente es para todos, es para usted, es para mí, que nos constituyamos en aquellos testigos de lo que el Señor ha hecho en su vida y ha hecho en mi vida. Y por eso Lucas vuelve a reiterar constantemente con estos informes la importancia de que la palabra de Dios es predicada, de que el testimonio del Evangelio es presentado en el poder del Espíritu y de que muchos hombres y mujeres llegaban a los pies del Señor por aquellos que habían decidido constituirse nada más y nada menos de la palabra que más se repite en el libro de los Hechos, de ser testigos del poder del Evangelio del reino y el Evangelio de la gracia. Pero hoy quisiera no solo concentrarme en estos lugares geográficos, también yo quisiera concentrarme particularmente en aquellas personas a las cuales nosotros llevamos el mensaje del Evangelio y somos testigos de ese poder transformador. Y por eso estaré reflexionando en el capítulo 17 del libro de los Hechos. El capítulo 17, por supuesto, aparece el apóstol Pablo en escena. Y aunque aquí hay 3 lugares geográficos que yo quiero mencionar, uno de ellos es Tesalónica, el otro es Berea y el tercero es Atenas, me quiero concentrar particularmente en Atenas como un lugar donde usted y yo vamos a aprender la importancia de llevar o ser testigos del Evangelio en 3 comunidades diferentes, de las cuales usted y yo debemos formarnos, debemos capacitarnos, debemos instruirnos para hacer relevante el mensaje de Jesús y para que el nombre de Jesús sea famoso y predicado, no por nosotros, sino por Él, porque el mensaje que trae Jesús es un mensaje de gracia, de restauración, de redención, de armonía y de paz para con Dios. Ese es el propósito final y es lo que yo quiero dejar en sus corazones. Solo que me quedan 5 minutos y no sé qué voy a hacer en 5 minutos, son bromas. Tesalónica. Pablo venía desde Filipo dirigiéndose a Tesalónica, aproximadamente 160 kilómetros. Hace una parada en Anfípolis y Apolonia y desde Apolonia a Tesalónica habían aproximadamente 48 kilómetros. Un dato no menos importante es que en Tesalónica se había reactivado el culto a Serapis y el culto a Isis. No era un lugar fácil para poder expresar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y sin embargo Pablo decide ir primero a los lugares donde iba, es decir, a la sinagoga. Miren lo que dicen las Escrituras en Hechos capítulo 17, verso 1 al 3. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía. Como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguido usó las Escrituras, ¿para qué? ¿Para qué, iglesia? Para razonar con la gente. Y luego explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Nótese esas 3 palabras que para mí son indispensables. Pablo razonó, Pablo explicó y finalmente Pablo demostró que Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el fiel cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo vamos en el poder del Espíritu Santo para expresar el Evangelio de la gracia, sino también usted y yo nos formamos para razonar, para explicar y para demostrar que verdaderamente Jesús es aquel
del fiel cumplimiento de Génesis 3:15, pasando por los profetas mayores y profetas menores, por los libros históricos, por los libros sapienciales, por los libros que nos presentan las crónicas de los reyes con un solo propósito, de hacer relevante el nombre de Jesús y que por medio del nombre de Jesús usted y yo podamos experimentar de la gracia salvadora. Pero ¿qué tiene que requerir eso? Requiere que usted y yo nos formemos, nos instruyamos, nos capacitemos para que este mensaje llegue a todo pueblo, a toda nación, a toda raza, para que podamos salir de estas cuatro paredes, para que podamos salir inclusive fuera de nuestras naciones, fuera de nuestros pueblos, y que el mensaje de Jesús sea explicado, demostrado y razonado con la finalidad de que usted y yo sigamos experimentando el consuelo, la gracia, la misericordia y la justificación de este mensaje redentor. Pues bueno, la historia usted medianamente la conoce. Lo que acontece es que algunos judíos y algunos prosélitos o helenos llegaron a los pies del Señor, pero también hubo otros que particularmente rechazaron este mensaje y comenzaron a perseguir al apóstol Pablo por causa de haberse constituido en un promulgador, en un vocero del mensaje de Jesús. Los comenzaron a perseguir y Pablo y sus colegas tuvieron que huir y fueron a Berea. Y en Berea Pablo hizo exactamente lo mismo que había hecho en Tesalónica. Razonó, explicó y demostró que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que dice Hechos 17 del 11 al 12. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. La actitud de la gente de Berea era diferente. Escudriñaban, dialogaban con el apóstol Pablo, aceptaban las razones que Pablo daba, particularmente para ver el fiel cumplimiento de la profecía. Así que la dinámica del apóstol en el capítulo 17 para poder llegar no solo a judíos, sino también a gentiles, era su formación, era su instrucción relevante a la hora de emitir este mensaje de salvación. Pero me concentro en Atenas. Porque cuando los de Tesalónica se enteraron que Pablo y sus amigos estaban en Berea, fueron a perseguirlos y a perseguirlos de muerte. No sabemos si el apóstol Pablo huyó por el mar Egeo o por tierra rumbo a Atenas. Posiblemente, según los eruditos, se subió a una barcaza y se fue por todo el mar Egeo bordeando hasta llegar a esta ciudad cosmopolita, una de las ciudades más relevantes en todo el vasto imperio. Y de hecho, aunque Roma ejercía hegemonía política y territorial, no es menos cierto que por el respeto cultural de esta ciudad, la ciudad de Atenas, ellos tenían autonomía local. Y es que Atenas era la Atenas de Pericles, tan importante en el siglo V. Era la Atenas de Hipócrates de Cos, donde todos los médicos juran sobre la base del juramento hipocrático, porque es el primero que desarrolla una línea más científica y la medicina deja de verse como magia y comienza a verse como ciencia. Pero también Atenas era la ciudad de Platón y Sócrates, la adoptiva de Aristóteles. Era particularmente la Atenas donde se habían recopilado las obras más importantes de las historias del Peloponeso, o particularmente Atenas era aquella que presentaba el escenario de Sófocles, Solón, Eurípides o Aristófanes. No solo eso, sino que la arquitectura de Atenas era admirada por su Acrópolis, por el Partenón, por el Ágora o el Areópago y todos aquellos edificios que reflejaban majestuosidad intelectual y cultural. Y si bien es cierto, ya no ejercía la política que ejerció siglos anteriores, no es menos cierto que todavía Atenas era respetada por todas las escuelas filosóficas que estaban en ese lugar y eran dos las más importantes, la epicúrea y la estoica. Y fue allí donde el apóstol Pablo llegó y expuso el mensaje del Evangelio a una ciudad donde se decantaban muchas creencias, no solo las creencias de los cultos griegos, sino también el culto de las religiones mistéricas babilónicas o el culto de las religiones dualistas. Hasta había espacio para que hubiera una sinagoga, porque era un espacio donde confluían las ideas, el pensamiento, la filosofía y la ciencia hasta esa época conocida. No solo la ciencia griega, no solo del mitos al logos, no solo las artes de la matemática de Memphis y Helópolis, y no solo la arquitectura que se había desarrollado en el antiguo cercano oriente y la tierra fértil. Anotaron todo lo que he dicho, ¿verdad? Esa es pregunta de examen. Sino que en esta época clásica era tan relevante y tan importante esta Atenas que no era fácil pararse a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues es ahí donde yo quiero dejar 3 lecciones en su corazón
particularmente para que usted y yo podamos entender a qué estamos llamados. No solo a predicar el Evangelio de la gracia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, sino también somos llamados a llegar a un público específico en la medida en que usted y yo nos constituimos discípulos del Señor, testigos del Evangelio de la gracia y del poder transformador. Y lo hacemos por medio de ese empoderamiento del Espíritu. Pero no se olvide que el papel del Espíritu Santo es convencer de pecado y la responsabilidad de anunciar el Evangelio es suya y mía. Y por eso nos preparamos, nos formamos, nos instruimos para que el Evangelio de la gracia pueda ser conocido. Y una vez que usted lo emite, el papel suyo ya no le corresponde, sino que es el Espíritu que convence. Pero eso no niega su responsabilidad y mi responsabilidad de instruirnos en la palabra del Señor para ser testigos fieles del Evangelio. Por eso, en primer lugar, somos llamados a ser testigos del Evangelio en la comunidad de fe. Mire lo que dice Hechos 17, del verso 16 al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Otras versiones dicen que su corazón se enardecía al ver la idolatría de Atenas. Verso 17, como ya acostumbró en Tesalónica y en Berea, dice el texto que iba a la sinagoga. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Nótese que usa la misma terminología cuando estuvo en Tesalónica y estuvo en Berea. Razonar, explicar, demostrar que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para razonar, para explicar y para demostrar, se tuvo que requerir una previa preparación por parte del apóstol Pablo. Y es que cuando uno comienza a estudiar el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 14, o toda la tradición cristiana expresada en el libro de los Hechos acerca de quién fue Pablo, nos llama mucho la atención que si bien es cierto, dominaba muy bien el griego y la cultura helénica, no es menos cierto que usted no puede olvidar que él venía de la tribu de Benjamín. Es más, su familia antes que llegara a Tarso venía de Gilchala de Galilea, una ciudad muy interesante porque ahí vivían uno de los rabinos más importantes de los cuales el apóstol Pablo se formó, Gamaliel el Viejo. ¿Quién fue Gamaliel? Pues Gamaliel era nada más y nada menos que el nieto de Gilel. Gilel fue el fundador de la casta de los fariseos y los fariseos eran los escribas y los rabinos principales encargados de interpretar las Sagradas Escrituras. Es más, el propio Gamaliel sostiene en alguna de sus obras que todos aquellos que se constituían en estudiosos de la Torá o de la ley eran mucho más importantes de aquellos que tenían un puesto político en el Gran Sanedrín, que eran los saduceos. Así que Pablo se formó con lo mejor que había en su época para poder entender y comprender las Sagradas Escrituras y particularmente el Antiguo Testamento. Y aunque en un inicio él estaba cegado porque no había experimentado el Evangelio de la Gracia, posteriormente eso le sirvió mucho para poder expresar por medio de la razón, por medio de la explicación y por medio de la demostración que el Cristo prometido en el Antiguo Testamento es el Cristo que apareció según Gálatas capítulo 4, verso 4. Nacido bajo mujer, nacido en la ley, particularmente para traer en el tiempo de Dios la esperanza de salvación. Ahora, ¿cuál es la formación de Pablo? Para ser relevante en un mundo en el cual nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, el contexto religioso, lo más cercano a nosotros, esta comunidad de fe, nuestra familia, nuestros seres queridos y nuestros amigos. Pues Pablo no solo se forma con Gamaliel el Viejo, sino también se hace experto en lo que se conoce como la Torá Shebel Japé, que es el nombre de toda la tradición particularmente oral que posteriormente se expuso en documentos y Pablo tuvo que memorizarlos y darlos de memoria frente a Gamaliel. Pero no solo la Torá Shebel Japé, es la Torá Shebit Kavá, que es toda la tradición escrita y las interpretaciones que se dieron desde Esdras hasta Gamaliel acerca de los libros atribuidos a Moisés, que usted y yo conocemos como Pentateuco, acerca de la Biblia hebrea en sus partes históricas, en su parte de las crónicas, en su literatura sapiencial, particularmente la literatura apocalíptica de Daniel y todo el profetismo de los profetas mayores y profetas menores. Es decir, Pablo no solo tenía que recitar el Tanaj, no solo tenía que recitar la Torá, sino también tenía que conocer todas las interpretaciones que se habían dado hasta esa época, desde la fundación de las escuelas rabínicas desde Esdras hasta los tiempos de Gamaliel.
Pero no solo estaba versado y formado en la Torá Shebel Pahé, en la Torá Shebitkab, sino también se había vuelto experto en halaká, es decir, el camino y la norma de conducta. La halajá era la aplicación práctica de la ley. Ahora, no solo conocía los elementos prácticos de la ley, sino que se había dedicado a estudiar la tradición transmitida que se conoce como la Mesorá, que es un documento amplio que reúne nuevamente a los grandes rabinos desde Esdras hasta Gamaliel, y posiblemente parte de los exámenes que se hacían en el Bet Mishpah, Pablo tuvo que haberlo recitado de memoria para poder haberse graduado con Gamaliel. Pero no queda ahí, estudió el Talmud, o parte de los documentos que posteriormente fueron el Talmud que se expresó en la Mishnah en el año 200, o el Talmud de Jerusalén en el año 400 después de Cristo, o el Talmud de Babilonia en el siglo V después de Cristo, que recopila todos los documentos hasta esa fecha en términos de tradición oral, halaká, en términos de normas prácticas, hagadá, y en términos de poder comprender cómo se había interpretado todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para razonar, para explicar y para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que por medio de esa buena noticia la gente pueda experimentar la gracia y el mensaje esperanzador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo con esto no quiero decir vaya y mañana póngase a leer la Mishnah, que son 6,000 páginas. No, pero sí tenemos que iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una gran responsabilidad: ser testigos del poder transformador del Evangelio en casa, en la iglesia, con nuestros familiares y nuestros amigos. Y para todos aquellos que demanden razón de lo que creemos, es necesario que nosotros nos inspiremos estudiando la palabra. Por eso yo lo quiero animar para que sus Biblias estén así, todas desgastadas. Yo lo quiero animar para que sus Biblias particularmente estén todas rayadas. No es una herejía rayar esto, hágalo. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted conoce, nos hacemos más fiel a su evangelio. Iglesia, ¿lo creen? Por eso yo les invito a que pasen tiempo con la palabra de Dios, como era el apasionado apóstol Pablo, para razonar, para explicar y para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nótese que iba a la sinagoga para razonar. El término es dielegeto, es decir, demostrar la firmeza de la posición de Pablo con argumentos teológicos donde hay que distinguir, hay que revolver la mente, hay que intercambiar ideas con la finalidad de estimular intelectualmente a aquellos que reciben un mensaje. Pablo, ante estos judíos y temerosos de Dios, apeló a las Escrituras como el texto y base y fundamento de su predicación. Y ese es mi anhelo para usted, queridos amigos. Ese es mi anhelo para toda la iglesia, que todo lo que digamos acerca de Jesús esté fundamentado en su palabra, no en nuestras ideas, en su palabra, porque el Espíritu Santo, si de algo nos va a recordar, son las palabras que yo he mandado, dice el Señor Jesucristo. Y si no conocemos a nuestro Señor, va a ser muy difícil que podamos seguir avanzando bajo la responsabilidad que usted y yo tenemos, bajo la misión que usted y yo tenemos de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no solo estamos llamados a ser testigos del Evangelio en la comunidad de fe, también somos llamados a ser testigos del Evangelio en la plaza pública. Miren lo que dice Hechos 17, versos 17 al 18. Y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieron allí. También, ¿qué dice el texto? Verso 18, no los escucho. ¿Qué dice el texto? Debatió. Vean que ya no usa la palabra razonar. Debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Y es que es interesante porque ahora Lucas no usa la palabra dielegetos para razonar, sino que utiliza el término sinebalón, que particularmente significa tirarse con o lanzarse unos a otros ideas. ¿Qué quiero yo reflejar con esto, queridos amigos, querida iglesia? A este punto y los diferentes puntos, que ahora Pablo habla del mismo Jesús, pero con una retórica diferente. No utiliza el lenguaje religioso con los judíos, porque ellos sí conocían el lenguaje religioso y teológico, sino que cambia su retórica, una retórica filosófica, una diatriba filosófica, para poder expresar por medio de composiciones circulares el mismo mensaje. Jesús, pero con forma diferente, porque el público es diferente. Es decir,
ustedes como mi persona, no solo tenemos que formarnos, capacitarnos para poder expresar el mensaje del Evangelio en esta comunidad de fe, sino también tenemos que capacitarnos y formarnos para que el mensaje del Evangelio del mismo Jesús sea relevante en la plaza pública de estos días. Por eso debemos saber quién era también el apóstol Pablo para poder acercarse a estos lugares y poder hablar del mismo Jesús, pero ya no con una retórica religiosa, sino con una retórica filosófica, porque el ambiente es especulativo. Estamos hablando del Ágora, una plaza pública entre 200 a 250 metros cuadrados. Era un mercado, confluían no solo diferentes personas, sino también estaban las columnas y las estoas. Bajo cada estoa se dialogaba de lo más profundo acerca de la filosofía, las leyes, acerca de la ciencia en esa época conocida, y todo lo que tuviera que ver con cultura y conocimiento estaba, por supuesto, en el debate a la orden del día. Pero Pablo no solo se olvide que venía de la tradición o de la tribu de Benjamín, sino que se había formado en Tarso. Y Tarso, según los expertos eruditos e historiadores, era una de las segundas ciudades más importantes en cultura. De hecho, particularmente Marco Tulio Cicerón la reconoció por allá por el año 51 como una ciudad que brilla el culto y la cultura. Y eso inspiró a Julio César en el año 51, y a tal grado él dijo que era tan relevante esta ciudad que quiso que se le pusieran Juliópolis como una ciudad donde particularmente la formación y las escuelas de estoicismo y de epicureísmo eran de las escuelas más relevantes y más importantes. Por eso Octavio nombra nada más y nada menos que a Tenódoro, la persona más importante y más conocedora del estoicismo, y de las cuales, según la tradición, posiblemente Pablo leyó sus obras y fue instruido en el campo de la filosofía y la ciencia bajo estas premisas. Néstor el académico reflejaba todas estas líneas y este pensamiento, y por eso fue tutor de Marcelo, sobrino de Octavio. Pero lo que más me llama la atención es que Estrabón, el geógrafo e historiador griego por excelencia, llegó a decir que en el siglo I Tarso había superado cultural e intelectualmente a Atenas. Allí se formó Pablo. Y vean cómo Dios va preparando todo eso con una sola finalidad: de que el Evangelio pueda tener relevancia en la plaza pública, de que el Evangelio pueda ser reconocido por aquellos que están buscando responder a las grandes preguntas existenciales que nos plantea el escenario a la luz de la historia, como el escenario hoy. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Por eso usted y yo debemos hablar del mismo Jesús, pero con una jerga diferente. Para todos aquellos que nos critican y nos juzgan y nos dicen: particularmente tu mensaje no resuelve mis problemas, nosotros vamos a decirles entonces en qué crees en medio de la plaza pública. Y usted le va a decir: ¿sabes qué? Al final del día, Huntington, Pauli, Einstein, Schrödinger eran místicos, porque lo que estaban queriendo hacer con todo su trabajo, desde la física a la física cuántica, era responder a la posibilidad de una energía primera, era responder a la posibilidad de una supraconciencia cuántica universal, era responder a la posibilidad de un diseñador. Eran gente de fe que estaban buscando, no necesariamente por medio de las escrituras, sino por medio de la ciencia, las artes del estudio de la naturaleza, reconocer que hay un ser trascendente. Y es ahí donde usted aparece y les comienza a decir a todos aquellos en la plaza pública: ¿sabes qué? A ese Dios no conocido es al cual yo te traigo por medio de la palabra. Su nombre es Jesús de Nazaret. Ahí es donde usted y yo tenemos que ser relevantes. Es allí donde todos aquellos que nos van a decir: pero ¿sabes qué? Yo no puedo creer en eso porque yo creo en la ciencia. Y usted le va a responder: pero la ciencia no es una creencia, son hechos demostrables en el espacio y el tiempo. Realmente lo que tú necesitas es responder a todas esas preguntas que te tienen con duda, que afectan tu existencia, y lo único que puede transformar tu esencia es nada más algo trascendente, y lo trascendente para nosotros es Jesús, el creador de los cielos y la tierra. Pero es que yo creo en la eternidad de la materia, y tú le vas a decir: pero eso es una creencia, necesita mucha fe para creer en la eternidad de la materia. ¿Por qué? Así como Einstein, o particularmente como Georges Lemaitre, que habló del Big Bang, no pudo ser o no puede ser o no es particularmente lo que dijo el Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¡pum! Y fueron hechos los cielos y la tierra, y Dios habló. Ese Dios de la teoría del Big Bang de Georges Lemaitre es el mismo Dios de las Sagradas Escrituras, y eso es lo que yo quiero que ustedes prediquen en la plaza pública. Y por eso esto implica que usted y yo nos formemos, nos instruyamos, nos capacitemos con una
sola premisa de que el Evangelio sea conocido en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también que el Evangelio llegue a los corazones de nuestros hijos, de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Pero ese Evangelio que pueda afectar la plaza pública, donde arquitectos, poetas, políticos, economistas, literatos y todo lo que implica confluir en la sociedad civil pueda tener argumentos sólidos por medio del cinebalón, la retórica que representa y expresa a Jesús, con ese propósito, que la gracia de Dios sea conocida fuera de estas cuatro paredes, que podamos salir de estas cuatro paredes inspirados, pero también formados y capacitados, y podamos hacer famoso y relevante el nombre de Jesús. Iglesia, ¿lo creen? Yo lo creo. Pero esto implica mucha responsabilidad de su parte y de mi parte, pasar tiempo con la palabra, pero también entender el campo que implica nuestro conocimiento de cómo la sociedad avanza, literaria, artística, cultural y científicamente hablando. Y finalmente, somos llamados a ser testigos del Evangelio en medio de la élite cultural de nuestras naciones. Hechos 17, 19 al 21 dice: entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre estas nuevas enseñanzas, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Pablo, retóricamente hablando, fue tan relevante que fue llevado al Areópago. Y el Areópago era un cúmulo de 30 personas magistrados en dirimir sobre asuntos morales, intelectuales e inclusive espirituales. Aparte de eso, eran los que decidían quién podía enseñar públicamente y quién no podía enseñar públicamente. Quien había estado ahí antes del apóstol Pablo fue el famoso Sócrates. Y posiblemente Lucas está utilizando esa metáfora para decir que miren lo que realmente puede responder a estos magistrados. Ahora, esto es lo que más me llama la atención. Pablo cambia la retórica. Con el mundo religioso usó una retórica religiosa. Con el mundo especulativo usó una retórica filosófica, pero ahora que está frente a magistrados va a cambiar toda la retórica y usará una retórica forense jurídica para particularmente hablar de una misma persona, Jesús de Nazaret. Es que Él es el personaje central de nuestras vidas. Pero sí, queridos amigos, querida iglesia, hay que cambiar las formas porque los públicos son diferentes y cuando nosotros vamos a esos públicos hacemos relevante un solo mensaje, el mensaje de Jesús. Es lo que hizo el apóstol Pablo, es lo que hizo el apóstol Pablo para dirimir, para expresar, para utilizar autores como Epiménides, poeta y filósofo cretense, o autores como Arato de Cilicia para usar la retórica forense jurídica con estos magistrados que están escuchando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Vean en este cuadro, en Hechos 17, en el Areópago, afirma que el mundo es propiedad de Dios, afirma la unidad del linaje humano. Particularmente cree que todos los seres humanos tienen cierta noción de Dios. Por eso los atenienses hablaban del Dios no conocido, al cual Pablo les vino a expresar que es Dios encarnado, Jesucristo. Hizo una crítica pública de las prácticas religiosas en las que Dios es representado en forma de ídolos fabricados. Y finalmente Pablo culmina con la afirmación, con la élite intelectual, con lo más importante de Atenas y en el mundo, que Dios demanda de todos los seres humanos en todo lugar que dejando la ignorancia se arrepientan y acepten el mensaje de salvación, cuyo centro es nada más y nada menos que la persona y obra de Jesús. Eso es lo que yo quiero para la iglesia, que salgamos de nuestras cuatro paredes, pero que llevemos un mensaje relevante. Y eso requiere de usted, requiere de mí mucha responsabilidad, porque somos llamados a ser testigos en el poder del Espíritu, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que este mensaje pueda llegar a nuestros seres queridos, amigos y familiares, que pueda inspirar a la comunidad de fe, pero también que podamos salir de este lugar. ¿Saben para qué? Para poder hacer relevante y famoso el nombre de Jesús, pero más que eso, para que la gente pueda experimentar el consuelo abrazador de la gracia del Evangelio. Y si Dios nos permite llegar a las élites de nuestro país, que aprendamos a conocer cómo piensan, cómo hablan, cómo es su retórica.
Y si tenemos que cambiar la retórica de la religiosa a la jurídica, de la jurídica a la filosófica, no se olvide nunca que eso no implica cambiar el fundamento. Solo cambiamos las formas para hacer relevante el mensaje de Jesús. J.R. Tolkien dijo en su obra El Señor de los Anillos: es un asunto peligroso, Frodo, ir más allá de la puerta. Te paras en el camino y si no cuidas tus pasos, no sabrás dónde irás a parar. Si no sabemos qué decir, volvamos a casa, instruyámonos y después volvemos. Porque cuando se reunía Tolkien con C.S. Lewis, con los grandes autores y literatos, expertos en el pensamiento británico, inglés y en la historia universal, se reunían para hacer o querer hacer relevante el mensaje de Jesús. Y por eso vinieron las crónicas de Narnia. Y por eso vinieron El Señor de los Anillos, porque por medio de la novela, la poesía, la historia, la ciencia, podemos hablar del mismo Jesús utilizando una retórica diferente. Yo quiero inspirar a toda esta generación a que aprendan que por medio de las artes podemos seguir hablando de Jesús, a que por medio de la jurisprudencia podemos construir sobre el concepto de persona y hablar acerca de Jesús, a que por medio de las ciencias duras encargadas de estudiar la física o la física cuántica, al final del día lo que pretendemos es comprendernos y responder a las grandes preguntas que nos hacemos como seres humanos. ¿Hay una energía primera? ¿Hay un diseñador inteligente? ¿Hay una supraconciencia cuántica universal? Y la respuesta es sí. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre que se compare a Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y alabamos el nombre del Señor para que seamos relevantes en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? Su
nombre igual que se parezca a tu nombre, el nombre de Jesús. Y por eso, Señor, hoy nos comprometemos con ese profundo sentido de amor y responsabilidad a ser testigos del Evangelio de la gracia, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. A no cansarnos de ser testigos del poder transformador del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino, con nuestros seres queridos en la comunidad de fe, pero también más allá de nuestras 4 murallas, en la plaza pública. Danos, Señor, la sabiduría para ser mayordomos y pasar tiempo con tu palabra, para hacer relevante tu nombre, para hacer famoso tu nombre, y de esa manera poder llegar a las élites de nuestro país, y que nuestro país sea transformado más allá de las ideas por el poder genuino, transformador, salvador, redentor del Evangelio de la gracia. Señor, ayúdanos a entender que tenemos una responsabilidad de anunciar hasta que tú vengas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. Y por eso, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado el Evangelio redentor de la gracia, yo te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, en estos momentos yo te invito a que vivas en mi corazón y en mi mente, y te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y me comprometo de aquí en adelante a anunciar las virtudes del Evangelio, de la gracia, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y para toda esta nube de testigos, para los diferentes puntos, Señor, yo oro para que nos des sabiduría del cielo, pero particularmente para que amemos a profundidad tu palabra y pasemos tiempo estudiando tu palabra, no para hacernos más conocedores de ella, sino para que tu nombre sea exaltado por toda lengua, por toda raza, por toda nación, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor por esta palabra que nos invita, nos exhorta y nos desafía a ser hombres y mujeres de Dios que no se cansan de anunciar el Evangelio de la gracia? Y esto es tan lindo porque se conecta con la mesa del Señor. Porque ustedes recuerdan que en Corinto el apóstol Pablo nos enseña particularmente de que tenemos una responsabilidad: anunciar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Y por eso el mismo Lucas, cuando está estableciendo los propósitos de la mesa del Señor y está recordando particularmente esta escena, dice en el capítulo 22, verso 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Señor, te damos gracias, porque por medio del símbolo del pan recordamos tu cuerpo sacrificado, inmolado y apabullado, por amor a toda esta nube de testigos, por amor a todos mis amigos y hermanos que están en los puntos, que nos ven a través de las diferentes plataformas. Que este símbolo del cuerpo, por amor a nosotros, sea un símbolo predicado hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús y bendecimos esto. Amén y amén. Y dice la palabra: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Coman en memoria de mí. Comamos del pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dio gracias. Señor, oramos por el símbolo de esta copa, que nos recuerda tu sangre derramada para limpiarnos de toda maldad y todo pecado. Ayúdanos, Señor, a ser profundamente agradecidos por ese sacrificio cuyo precio fue alto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las Escrituras dicen que después que hubo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por ustedes se derrama. Tomemos la copa en memoria del Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido recordar la importancia de ser testigos de tu muerte y tu resurrección a través de la mesa, que nos recuerda el precio y el sacrificio que se pagó por amor, no solo de nosotros, sino por amor de los que han de venir. Bendice este tiempo y bendice a cada una de las familias de Iglesia Vida Real y más allá de estas fronteras, porque esto nos recuerda que somos responsables de anunciar el Evangelio de la gracia hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esa misma actitud de adoración, las Escrituras dicen en Proverbios capítulo 3, verso 9: honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de tu cosecha. Y queremos bendecir esta ofrenda. Y queremos orar para que todo lo que usted va a dar como un acto de adoración sea utilizado con la finalidad de que el mensaje de Jesús llegue hasta los últimos rincones del planeta. Señor, bendigo las familias. Bendigo a cada persona que está hoy en este lugar, en los puntos, en las plataformas. Y entregamos esta ofrenda como un acto de adoración, esperando que sea grato a ti. Pero yo oro para que en términos de buena administración y mayordomía sea usado con la finalidad de llevar el mensaje del Evangelio y ser testigos del poder transformador de la gracia. Dice a cada uno por nombre y bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar al frente o ver el código QR y tener este acto de adoración. Que el Señor les bendiga grandemente.